Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Cambios en el cerebro durante el embarazo. Hablamos con Magdalena Martínez García. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer sufre transformaciones evidentes. El útero se expande para alojar al feto en crecimiento, los senos aumentan de tamaño en preparación para la lactancia, ciertas hormonas se disparan y aparecen náuseas, fatiga y cambios de apetito y de emociones. La ansiedad y la preocupación sobre la salud del bebé, el parto y la futura maternidad son de lo más común. Esos cambios son evidentes, pero existen muchos otros que no son tan visibles y afectan al cerebro. Magdalena Martínez, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos, ha publicado recientemente un estudio que revela que el cerebro de las madres primerizas sufre disminuciones prominentes en el volumen de materia gris, inducidas por el embarazo. Hablamos con Magdalena Martínez García, es investigadora actualmente en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y desde allí nos está hablando en Estados Unidos, pero hasta hace muy poco, porque se acaba de mudar, era investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, aquí en Madrid. Vamos a hablar de un artículo que ha publicado que lleva por título, lo traduzco, Avanzando en la neurociencia del embarazo humano. Es un tema, la verdad, es interesantísimo. Como hombre, lógicamente, uno no se hace idea de todo lo que abarca un embarazo para una mujer. Pero bueno, nos va a ayudar Magdalena. Ante todo, un saludo. Muchas gracias por participar en Hablando con Científicos. Gracias por invitarme, Ángel. Bueno, hablamos de el embarazo humano, lo dices en el artículo, ¿no? Es uno de los cambios más trascendentes que sufre una mujer a lo largo de su vida, ¿no? Un embarazo. Sí, es en 9 meses prácticamente todos los sistemas del cuerpo de la mujer cambian, y yo creo que siempre hemos tenido la concepción errónea de que el embarazo es como un rito de paso, pero que después de ese embarazo vuelves a ser la misma, y ahora sabemos que no es así. Es como una etapa más del desarrollo, por decirlo así. El embarazo, para personas como yo, pues nos fijamos en lo evidente, ¿no? Cómo cambia el cuerpo de la mujer, el tipo es diferente, esa barriga hinchada, digamos, con el niño. Pero hay algo en lo que nunca se nos ocurre pensar, y es que cambia en otros órganos que aparentemente se mantienen intactos, ¿no? Porque no los vemos, como el cerebro. Y ahí es donde incides tú en esta investigación que habéis publicado en Nature, en Nature Neuroscience. Sí, así empezó un poco nuestra investigación. Llevamos ya casi 10 años en esta investigación. Este artículo del que estamos hablando es como una recopilación de todo lo que hemos ido encontrando y de lo que falta por contestar. Pero lo que nos dimos cuenta, sobre todo mi supervisora Susana Carmona, que es la que lleva el laboratorio de neuromaternal en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, nos dimos cuenta de que había mucha información y mucha literatura acerca de diferentes sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, cómo cambian durante el embarazo, pero no había prácticamente nada acerca del cerebro más allá de, digamos, experiencias personales de las madres acerca de cómo se sienten, de cómo notan su cognición durante el embarazo, de cómo se notan, bueno, pues su comportamiento.
pero digamos que aparte de la experiencia personal de millones de mujeres, no había muchísima información de realmente cómo cambia el órgano del cerebro. Y así es como empezamos a investigarlo. En humanos, porque es verdad, en otras especies sí que hay más literatura. Ujú. Cada año, según dices en el artículo, pues hay alrededor de 140 millones de mujeres que experimentan esa transformación, ¿no? El embarazo. Parece mentira, ¿no? Tanta abundancia de personas que pasan por ese trance y, sin embargo, haya habido tan poca investigación precisamente en uno de los órganos rectores del ser humano, o bueno, el órgano rector del ser humano, que es el cerebro. Sí, a ver, también es verdad que hay que poner en contexto, siempre que hablamos de embarazo humano, yo entiendo que las mujeres embarazadas tradicionalmente se han considerado población vulnerable. Entonces, también es uno de los motivos por los cuales se les ha estudiado menos, se les ha incluido menos en ensayos clínicos, por ejemplo, y también pues ha habido menos investigación durante este periodo que siempre se ha considerado, pues, digamos, protegido. Pero creo que estamos entrando en una era en la cual vemos que los beneficios que puede reportar e investigar el embarazo pueden, ¿no?, como sobrepasar los posibles riesgos de investigar a mujeres embarazadas. De todas formas, decías que bueno, hablamos del embarazo humano, pero sí en animales sí que se han hecho investigaciones de este tipo, ¿no? Sí, en roedores sobre todo, desde mediados del siglo pasado hay muchos estudios sobre cómo las hormonas del embarazo activan el circuito de comportamiento maternal en la madre justo en el parto. Sobre todo con ratones y ratas hay mucha investigación y se ha determinado cuál es el circuito de comportamiento maternal, es decir, porque en los roedores se ve muy claramente esa diferencia entre antes del embarazo los adultos, digamos, que ignoran a las crías o incluso las atacan, y justo después del embarazo pues las acicalan, las llevan al nido, que es como lo más significativo de su comportamiento maternal. Y se sabe y se ha identificado hasta qué neuronas de qué región del cerebro son las que controlan este interruptor de comportamiento maternal que están en el hipotálamo. Entonces, en roedores sí que hay una larga literatura de lo que pasa en el cerebro. En humanos todo se complica un poco más para estudiarlos. Ya me lo imagino. Pero tengo entendido que ha habido estudios que han identificado ya algunos cambios también en humanos, ¿no? Como por ejemplo, también dices en el artículo, ¿no?, que el volumen de la materia gris del cerebro de las madres primerizas disminuye durante el embarazo. Es llamativo. Primero, la materia gris, ¿qué hace para que se vea afectada de esa manera durante ese periodo? Buena pregunta. Pues a ver, la materia gris, digamos que en el cerebro hay dos tejidos principales que llamamos materia gris y materia blanca. La materia gris es la que está compuesta más por los núcleos neuronales, otras células gliales, y es, digamos, donde se procesa la información, y la materia blanca es sobre todo, se llama blanca por la mielina de los axones y es por donde se transmite la información, por decirlo así fácil. Entonces, nuestros estudios, realmente el primero que hubo fue en 2017, fue publicado por mi supervisora Susana Carmona con otros investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Óscar Vilarroya y Elseline Joexema, que en ese momento era la estudiante predoctoral. Y ellos hicieron un estudio muy interesante, que fue el primero que abrió como este campo de estudio, en el cual escanearon a 25 madres primerizas en Barcelona antes del embarazo, antes de su primer embarazo, y luego después del embarazo a los 2 meses posparto más o menos. Y utilizaron además varios grupos controles de mujeres sin hijos, de hombres sin hijos. Es un estudio que está muy, muy bien diseñado para poder contestar a la pregunta de ¿cambia el cerebro durante el embarazo? Y ellos fueron los primeros que vieron que la sustancia gris del cerebro efectivamente se reduce entre esos 2 puntos, ¿no?, digamos, antes del embarazo y el posparto temprano.
que luego lo que hemos estado haciendo durante estos años es intentar delinear mejor esas trayectorias porque no sabíamos si eso ocurría en el embarazo, si ocurría en el parto, que también era otra posibilidad, o si ocurría en el posparto temprano, por ejemplo. Entonces eso lo hemos contestado más recientemente, luego te puedo contar más. La verdad es que cuando uno oye hablar de reducción en el tamaño de alguna parte del cerebro, da como un poco de miedo, ¿no? ¿Esos cambios se han detectado en algunas otras circunstancias, en algunos otros momentos de la vida, ya no solo en el embarazo, sino tanto en el hombre o en la mujer? Sí que es verdad que cuando en neurociencia se encuentran estos hallazgos de reducción en sustancia gris cerebral, asusta un poco. Entonces, un poco por poner en contexto, en neurociencias, en muchos campos de la neurociencia se encuentran cambios cerebrales. Esto es para decir que el cerebro cambia en respuesta a muchísimos estímulos. Cambia con el sueño, con la dieta, cambia en algunas enfermedades, con el ejercicio. Pero es verdad que estos cambios que nosotros detectamos en el embarazo eran muy pronunciados, mucho más pronunciados que, me atrevo a decir, que cualquier otro estudio de neurociencia que haya podido reportar cambios en sustancia gris. Eran tan pronunciados que teníamos que poner unos thresholds de significancia muy elevados para que no saliera como todo el cerebro modificado, ¿no? Es verdad que cuando salió este estudio esto alertó mucho a la prensa porque siempre asociamos en neurociencia reducción de sustancia gris o reducción de algo como algo negativo. Y entonces esta es la segunda cosa que desmiento, que es que muchas veces en neurociencia una reducción en alguna propiedad cerebral es algo positivo. Y tenemos el ejemplo en la adolescencia, por ejemplo. En la adolescencia está muy descrito cómo la materia gris también se reduce con los años y está muy descrito que es un proceso madurativo del cerebro por el cual hay una especie de poda sináptica. Poda sináptica, eso es muy expresivo, eso de poda sináptica, ¿no? Es como nos imaginamos cuando podamos en un árbol, que podamos para que crezca más, pues, o para que crezca mejor, pues es lo mismo. Se llama así, justo poda sináptica, porque se refuerzan algunas sinapsis y se eliminan otras, y digamos que se refina las conexiones sinápticas a las que vas a utilizar el resto de tu vida. No quiere decir que después tu cerebro no vaya a seguir cambiando, el cerebro sigue cambiando continuamente, pero digamos que la adolescencia es un periodo de lo que llamamos neuroplasticidad elevada, ¿no? O sea, si normalmente en nuestro día a día ya tenemos neuroplasticidad porque vivir significa modificar las conexiones de nuestro cerebro continuamente, en la adolescencia lo que ocurre es algo más elevado que lo que experimentamos el día a día. Entonces, esta reducción de materia gris en el cerebro de las embarazadas es parecido a lo que ocurre en el cerebro de un adolescente. Sí, utilizamos la adolescencia un poco por poner ese paralelismo. No queremos decir que estés pasando exactamente lo mismo que en la adolescencia, pero sí que es curioso que el embarazo también, pues es otro periodo donde también hay cambios hormonales, igual que en la adolescencia, también hay vulnerabilidad de la salud mental, igual que en la adolescencia. Y es un periodo en el que te estás adaptando a algo nuevo que, pues, en el caso de la adolescencia es ser adulto, en el caso del embarazo es ser madre o padre, que es algo que requiere una adaptación. Entonces, bueno, siempre nos gusta hacer ese paralelismo. Dependiendo del lugar, de las distintas áreas, existen centros donde se controlan las emociones, la memoria, todos los sentidos del tacto, del gusto, del olfato, en fin, que no todo el cerebro hace de todo, sino que en ciertas regiones se hacen determinadas cosas. ¿Habéis detectado si hay alguna región especial al que afecte esa reducción? Cuando ponemos lo que llamamos thresholds de significancia, sí que vemos que sobre todo estos cambios son pronunciados en regiones concretas. En ese estudio inicial lo que vimos es que sobre todo cambiaba una red del cerebro que la conocemos como red por defecto y se llama así porque, bueno,
Hay una técnica de resonancia magnética, que la resonancia magnética, para quien no lo sepa, es la técnica de neuroimagen que más se utiliza si quieres tener resolución, sobre todo estructural del cerebro. Es como, digamos, la técnica que hace una foto con mejor resolución del cerebro, por decirlo así. Entonces, hay un tipo de resonancia magnética que en vez de hacerte una foto estructural, lo que te hace es como un vídeo, digamos, de cómo tu cerebro se va activando con el paso del tiempo, por ejemplo, durante una hora. Entonces, esta técnica que se llama resonancia magnética en estado de reposo, si tú estás dentro de la máquina, te piden que, digamos, que no pienses en nada en concreto, que simplemente estés como en estado de reposo, que llamamos. Y te hacen un vídeo de tu cerebro. Entonces, con esta técnica, que ya lleva muchísimos años en neuroimagen, se vio que cuando los sujetos hacen exactamente eso, estar en reposo y no hacer ninguna tarea cognitiva concreta, la red que se activa es esta red que llamamos red por defecto. Y esta red por defecto, con los años se ha visto que está implicada cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, en la autopercepción, pero también un poco en la cognición social, que es pues, cuando tú estás intentando ponerte en el lugar de otra persona desde tu mente, ¿no? Entonces, cuando vimos que esta era la red que más se modificaba, bueno, nos surgían varias hipótesis, pero una de ellas es que precisamente en el posparto temprano, no solo en el posparto temprano, ya durante el embarazo, la madre está constantemente pensando en ese bebé, en cómo estará, quizá durante el embarazo más en cómo estará, en idear esa maternidad. Y luego en el posparto continuamente es un trabajo de intentar anticipar las necesidades del bebé. Es qué estará necesitando, Claro, ¿no? se está poniendo en el lugar de otra persona, como decías, ¿no? No sé. Porque además pues no habla, entonces es más complicado. Tienes que estar como aprendiendo a conocer a otra persona solo por cualquier cosa que no sea hablar, ¿no? Entonces nuestra hipótesis era que esa era la red que más se utilizaba durante este proceso del embarazo y de la maternidad temprana, y que por lo tanto era la red que necesitaba, digamos, refinarse más. Esa fue como nuestra hipótesis principal, y bueno, la seguimos manteniendo. Lo que pasa es que ahora, cuando hemos delineado las trayectorias, sí que hemos visto que las reducciones cerebrales realmente son como una U. Se reduce durante el embarazo y luego en el posparto se recupera. Se recupera, no hasta el estado preembarazo, pero se recupera un poco. Por eso, cuando mirábamos a los 2 meses posparto, pues seguíamos viendo las reducciones, pero realmente había una U. Y cuando vimos esa U, bueno, estos resultados aún no están en lo que llamamos preprint, que no están publicados aún, con lo cual hay que cogerlos con pinzas, pero están en proceso de publicarse. Pero bueno, veíamos que realmente todas las redes se reducían, pero la red por defecto se reduce más que las demás. O sea, no es que sea 0 o 100, es que todo el cerebro está ocurriendo algo, pero ese algo afecta más a la red por defecto, y luego lo mismo, luego se va recuperando parcialmente. Sí, mencionas que esta reducción de cerebro se detecta más en mujeres primerizas, en su primer embarazo. Es que cuando hay más embarazos ya el cerebro, digamos, se acostumbra más y no cambia tanto. No lo sabemos aún. La cosa es que como en 2017 este fue el primer estudio del campo, quisieron controlarlo muy bien, y una de las cosas que hicieron para controlar el diseño es estudiar el primer embarazo, porque si estudias el segundo o el tercero, digamos que tienes más variables confusoras, que son los embarazos previos. Entonces, todos estos estudios que hemos publicado a lo largo de estos años, que hemos estudiado 3 cohortes de madres, son todas madres primerizas, porque lo que hemos querido es primero caracterizar lo que ocurre durante el primer embarazo, y ahora estamos, la doctora Susana Carmona tiene un proyecto con segundos embarazos. Entonces estamos siguiendo a estas madres que
escaneamos su primer embarazo, las hemos recontactado y siguen interesadas en participar y les decimos, si te quedas otra vez embarazada, contáctanos. Entonces ahora estamos estudiando los segundos embarazos para ver si lo que hemos encontrado en el primer embarazo ocurre también en el segundo o ocurre pero con una magnitud menor, para así poder determinar si esto es un efecto acumulativo o no. A estas personas, ¿qué se les hace? O sea, dice que se les sacan imágenes de resonancia magnética nuclear, pero claro, el embarazo dura 9 meses. ¿Qué hacéis? ¿Cada X tiempo le sacáis una resonancia? ¿Cómo organizáis ese trabajo? Pues muy buena pregunta, nunca nos han preguntado esto. Pero o sea, nos ocupa mucha parte de nuestro trabajo pensar bien el diseño y porque son muchos años de recolección de datos, entonces el diseño es muy importante que lo tengamos claro desde el principio para que luego no lo cambiemos por el camino, ¿no? Entonces, el primer estudio, como te dije, lo que decidieron hacer fue una resonancia antes del embarazo y luego otra después del embarazo. Y luego hicieron un par a los años. Si quieres, luego hablamos de qué pasa con el tiempo. Luego, la segunda vez que quisimos recoger datos con nuevas madres, pensamos que teníamos que tener al menos una resonancia durante el embarazo o un par, porque si no, no había manera de saber si esto era una cosa lineal, es decir, una reducción lineal, o si había una curva, o si pasaba durante el embarazo o no, que yo creo que era la pregunta más importante o la que tiene más importancia para el campo y para otros campos, que es saber si es durante el embarazo, durante el parto o durante el posparto. Entonces, en el segundo estudio hicimos uno en Madrid y otro en Barcelona. Sí que incluimos un par de resonancias durante el embarazo. Entonces, lo que hicimos es hacer una resonancia en el segundo trimestre y otra resonancia en el tercer trimestre, justo antes del parto. Y luego ya en el posparto. Entonces, esto ha sido, digamos, la segunda oleada de estudios que hemos hecho han sido así. Ha sido antes del embarazo, porque es importante siempre tener el punto basal de cada madre y también es uno de los fuertes de nuestro diseño, que siempre sabemos cuál es el estado basal de su cerebro y sabemos cuánto cambia. Podemos cuantificarlo. Un par de resonancias en el segundo trimestre y tercero y luego en el posparto. Y luego yo aquí en la Universidad de California vine porque la investigadora que lleva el laboratorio, que se llama la doctora Emily Jacobs, ellas también han estado haciendo estudios longitudinales en mujeres, pero en otras etapas del ciclo reproductivo como el ciclo menstrual y la menopausia. Y estaban interesadas en empezar a hacer estudios durante el embarazo y ellas hacen un diseño muy particular que es, le llaman sampleado denso. Y entonces lo que hacen es, en vez de intentar recoger datos del máximo número de participantes, cogen a unas cuantas participantes, unas 10, y las escanean antes del embarazo y luego durante el embarazo una vez al mes. O sea, las escanean muchas veces. Entonces es menos participantes, pero más puntos. Y con su diseño, pues una vez que con el diseño que hemos hecho en Madrid hemos podido, digamos, demostrar que hay un efecto significativo durante el embarazo, con los estudios que están haciendo en California pueden realmente delinear qué es lo que está ocurriendo mes a mes, ¿no? Y entonces, bueno, ese estudio está también a punto de publicarse. Han escaneado a una mujer embarazada mes a mes y es muy interesante. También le han sacado sangre. Entonces pueden medir las hormonas a la vez que el cambio cerebral, que también es muy interesante. Y bueno, eso. Más o menos esos son los diseños que hemos estado haciendo. Muy bien, Magdalena, vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos.
Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Magdalena Martínez García, que es investigadora actualmente en la Universidad de California, en Santa Bárbara, en Estados Unidos, y previamente, cuando publicó este estudio, en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón de Madrid y en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Magdalena, hablábamos de los cambios que sufre el cerebro de la mujer embarazada durante ese proceso de embarazo y posparto, pero claro, ya mencionabas que existen dificultades para estudiar la estructura o los cambios que se producen en el cerebro de un ser humano. Sin embargo, en animales de laboratorio se habrán hecho multitud de experimentos y estudios que nos permitan acercarnos a lo que ocurre, ¿no? Pues la verdad es que los estudios en roedores han ido por otro lugar. Como en roedores se pueden hacer estudios histológicos ex vivo, que para quien no lo sepa, pues en roedores pues tú puedes hacer diseños en los cuales sacrificas a los animales en diferentes puntos y puedes mirar el tejido cerebral que está fijado y puedes ver a nivel celular qué está ocurriendo. Y luego también ahora mismo en roedores ha avanzado tanto la tecnología que se puede estudiar las conexiones sinápticas in vivo. Hay una técnica ahora que es optogenética que, digamos, tú tienes al ratón moviéndose libremente, pero le haces como una cirugía en el cerebro y le pones, digamos, como una cámara de muchísima resolución, a la vez que en su cerebro hay ciertas moléculas fluorescentes concretas que hacen la actividad que tú estás estudiando, y entonces puedes ver en vivo cómo se activa cierta población de neuronas, en qué momento. Entonces, claro, en roedores hay tanta resolución que no hace falta hacer resonancia magnética, porque digamos que la resonancia magnética la utilizamos en humanos porque es una técnica que llamamos no invasiva, es decir, no utiliza radiación, no es como los rayos X o el PET también, que utilizan radiación, y entonces, bueno, pues a la hora de investigación y sobre todo en mujeres embarazadas, pues no están permitidas, ¿no? En cambio, la resonancia magnética sí que está permitida. Es verdad que te hace una foto con mucha resolución de tu cerebro, pero cuando decimos mucha resolución es que llegas a ver 1 milímetro de tu cerebro, ¿no? O sea, esa es la resolución que tiene, pero en 1 milímetro hay mucho. Entonces, yo creo que en roedores no hay muchos estudios de resonancia magnética porque el campo ha ido más a intentar hacer otras técnicas que realmente revelan más información. Entonces, ahora una de las cosas que queremos hacer en el futuro es asociarnos con investigadores que llamamos preclínicos, que es de animales, y poder hacer algún estudio conjunto en el cual podamos extraer información de interés a la vez de roedores y de humanos. Es decir, hacer el diseño a la vez, ¿no? Y poder acordar qué hacemos con los animales para luego poder extrapolar lo máximo a lo que estamos viendo en humanos. Pero bueno, no lo hemos hecho aún. Hemos mencionado el embarazo, pero tú también pues mencionas que habéis estado estudiando mujeres antes del embarazo, durante y después. Pero después ahí hay una personita que ya está adelante, que llora, que no deja dormir por las noches, que hay que darle de mamar. Es decir, hay un cambio también muy brusco, pero ya no en el cuerpo, sino en la vida de las mujeres. Esa parte del estudio revela también cosas curiosas en el cerebro.
o interesantes. Sí, claro, es verdad que una vez, o sea, después del parto tienes otra variable más que tienes que tener en cuenta, que es el bebé y cómo interacciona el bebé con la madre y con el entorno. Los estudios de roedores lo que nos cuentan es que la interacción madre-hijo en roedores mantiene activado este circuito maternal, es decir, como que solo con los estímulos del bebé este circuito maternal sigue activo, y la neuroplasticidad que se ve en el cerebro maternal también continúa simplemente con esta interacción. Es decir, cuando las hormonas del embarazo digamos, caen en picado después del parto, porque la mayoría vienen de la placenta, ¿no? Entonces, después del parto, caen en picado y ya no están ahí para activar o regular la neuroplasticidad que está ocurriendo en el cerebro. Entonces, si vemos cambios durante el posparto, estos cambios tienen que ser debidos a otra cosa, que, como tú bien dices, puede ser la interacción que tengas con el bebé, pero también otras cosas que ocurren durante la maternidad, que es la falta de sueño, el estrés que puedas tener por la nueva responsabilidad de ser madre y por la nueva rutina. O también simplemente puede haber unos cambios que sea, digamos, si ha cambiado el cerebro mucho durante el embarazo, a lo mejor es simplemente una recuperación de lo que esté pasando en el embarazo, ¿no? Entonces, todas estas cosas pueden estar ocurriendo a la vez, y en el posparto es muy difícil de controlar las variables. En el embarazo es muy fácil, pero en el posparto es un poco más complicado. Pero una de las cosas que hemos hecho para estudiar esto un poco mejor, bueno, que estamos haciendo actualmente, estamos añadiendo grupos de madres que no pasan por la gestación. Es decir, estamos estudiando a madres adoptivas, por ejemplo, estamos estudiando a madres de parejas femeninas del mismo sexo, que una de ellas pasa por el embarazo y la otra no pasa por el embarazo. Entonces, una es la madre gestante y otra es la madre no gestante, que llamamos. Entonces, estos grupos son muy interesantes porque podemos ver cómo la maternidad, simplemente la maternidad, ¿no? Durante el embarazo, pues toda la expectación, y luego en el posparto todas las variables que estábamos hablando, puede contribuir también a este cambio. Y nos ayuda como a, digamos, separar bien embarazo de posparto, pero luego dentro del posparto es verdad que separar lo que hace la interacción con el bebé de lo que hace pues todo el cansancio o sueño que puedas tener, eso es más complejo. Me alegra que hayas mencionado esto de las variedades, ¿no? De las posibilidades, distintas formas, digamos, de ser padre. Yo tengo, de hecho, 2 hijas adoptadas, así que entiendo esa situación. Pero claro, yo soy un hombre. ¿En el cerebro del hombre ocurre algo semejante o ocurre algo, vamos a decir? ¿Eso se ha investigado? Sí, sí. Nosotras, en el estudio inicial, no sé si te acuerdas que te he dicho que aparte del grupo de las madres que pasan por el embarazo, también había varios grupos controles. Esos grupos controles eran un grupo de mujeres sin hijos, pero luego también un grupo de hombres sin hijos y los padres, que eran las parejas de las madres embarazadas. Porque bueno, en ese primer estudio estudiamos solo parejas heterosexuales. No fue aposta, pero fue lo que al final tuvimos del reclutamiento. Entonces, en ese primer estudio, como utilizamos un threshold, que no me estoy acordando de la palabra en castellano y me está dando mucha rabia. Un límite. Un límite, como utilizamos un límite tan restrictivo de estadística, no vimos ningún cambio en los padres. Entonces, ese primer estudio, para quien lo lea, sí que es verdad que lo que se dice es que los padres no tienen ningún cambio, y sirvió también para justificar más que era todo por la gestación. Pero luego, unos años después, una de las líneas que nos empezó a interesar es ver qué pasaba en los padres, porque es verdad que toda la literatura en animales, como te comentaba, sí que dice que la interacción con la cría, tanto en madres como en padres, y también en madres y padres adoptivos, es decir, en el caso de roedores, lo que se hace para extrapolar es poner a
a roedores que no son madres y padres con crías. Y entonces sí que se ve que si los dejas el suficiente tiempo, una semana, empiezan a comportarse de manera maternal y paternal. Entonces, con toda esa literatura en la que sabíamos que la interacción con el bebé también puede ejercer efectos en el cerebro, dijimos, tiene que estar pasando algo, o esa era nuestra hipótesis, tiene que estar pasando algo en el cerebro paternal, pero en el cerebro del padre, pero a lo mejor no lo hemos detectado en el primer estudio. Entonces, reanalizamos las imágenes, pero siendo un poquito más permisivas. Y entonces empezamos a ver que realmente los cambios en padres también ocurrían, pero eran menos pronunciados que los que veíamos en las madres. Entonces, digamos que cuando hacíamos una gráfica de los datos, ¿no? De todos los datos, pues veíamos aquí a las madres, veíamos que tenían unos cambios muy pronunciados, luego en el medio veíamos a los padres y luego en el otro extremo veíamos tanto a las mujeres como a los hombres que no tenían hijos. ¿Y cómo se hacía ese estudio con los padres? De los padres teníamos también una resonancia magnética de ellos mientras veían fotos de sus bebés, que esto es otra técnica que se hace en resonancia magnética que es muy interesante. Tú puedes estar dentro de la máquina, te ponen fotos de tus bebés, en este caso, pero puede ser de cualquier cosa, y ven cómo se activa tu cerebro y dónde se activa en respuesta a esos estímulos, ¿no? Entonces teníamos esa información también y vimos que las reducciones en padres también correlacionaban con la activación hacia las imágenes de su bebé. Y era sobre todo con su bebé, porque también veían bebés desconocidos y entonces era sobre todo con su bebé. Entonces, bueno, esto abrió también toda una línea muy interesante, que es estudiar el cerebro de los padres y entender bien por qué cambia y cómo cambia. Y esto es verdad que tiene muchas repercusiones también a nivel político, con toda la discusión sobre las bajas de paternidad. Estos resultados se utilizaron mucho como para justificar las bajas de paternidad, que me alegro mucho. Aunque es verdad que hay veces que coges la ciencia y yo siempre digo, hay que cogerlo con pinzas. Para mí las bajas de paternidad pues deberían estar garantizadas porque sí, sin que hiciera falta, digamos, un estudio que demuestre que ser padre te cambia, porque yo creo que eso es evidente. Pero bueno, sí que es verdad que lo demostramos a nivel cerebral, que el ser padre primerizo también cambia la estructura de tu cerebro y seguramente es por la interacción con el bebé en el posparto temprano, sumado a todos los factores que antes te decía, pues también en los padres puede haber falta de sueño, puede haber estrés. Entonces todo eso vimos que también afecta. Muy interesante, la verdad es que el tema da para muchísimo más tiempo del que tenemos, ¿no? He visto en el artículo que se producen, en el caso de la mujer embarazada y durante el tiempo del embarazo y el parto, que se producen cambios en el cerebro, pero relacionados con, por ejemplo, con la respuesta inmunitaria de las personas. O sea, hay una serie de cambios asociados que al final se notan también en el cerebro, ¿no? Sí, el tema del sistema inmune lo estamos investigando ahora. Digamos que estos últimos años lo que hemos hecho, nos hemos centrado mucho en el cerebro porque había mucho que investigar, entonces nos hemos centrado en caracterizar los cambios y ahora lo que queremos entender bien es por qué se producen durante la gestación, ¿no? Porque hablamos de, bueno, el embarazo cambia el cerebro, pero ¿qué del embarazo, ¿no? Cambia el cerebro. Entonces, bueno, también tenemos varias hipótesis porque es verdad que hay muchos sistemas periféricos del cuerpo que interaccionan con el cerebro. Ahora sabemos que el cerebro no es un órgano que esté aislado del cuerpo, sino que está en constante comunicación. Entonces, por ejemplo, el sistema hormonal endocrino está en constante comunicación con el cerebro y también el sistema inmune. Estos dos son los que más estamos estudiando ahora y para ello lo que estamos haciendo es también recoger muestras de sangre en nuestros nuevos estudios, porque con los análisis de sangre podemos estudiar, digamos, todas las células inmunitarias del cuerpo y podemos estudiar también los niveles hormonales y podemos ver cómo correlacionan con lo que vemos a nivel cerebral. El sistema inmune es muy interesante porque en la gestación ocurre algo único a nivel inmunitario, que es que tienes a un bebé que le llamamos semialogénico, que quiere decir que la mitad del ADN es
es extraño para el cuerpo de la madre y lo tolera. No solo lo tolera, sino que lo sustenta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista inmunitario, el embarazo es un experimento muy interesante para ver cómo el cuerpo en determinados momentos puede tolerar lo extraño, ¿no? Que es como lo que no esperas que el sistema inmunitario haga, pero que lo hace en ese caso, y luego también lo hace, por ejemplo, en algunos tipos de cánceres. Entonces, el estudio del embarazo y del sistema inmunitario durante el embarazo está teniendo muchas implicaciones para entender también cómo funciona el sistema inmunitario durante el cáncer, aunque no es exactamente lo mismo, pero que tiene mucha traslación. Entonces, bueno, nos interesa ver cómo estas fluctuaciones del sistema inmunitario y del sistema hormonal, que realmente van en paralelo, es decir, son las hormonas del embarazo, sobre todo hormonas como el estradiol, las que producen esta serie de cambios en el sistema inmunitario durante el embarazo, y queremos ver cómo esto se refleja en el cerebro, porque las hormonas llegan a nuestro cerebro, tenemos receptores hormonales en todo el cerebro, cada hormona llega por rutas diferentes, y luego respecto al sistema inmunitario, el cerebro tiene sus propias células inmunitarias, que son unas células gliales concretas, que es la microglía. Y luego, aparte de eso, el sistema inmunitario, antes se pensaba que el cerebro era lo que llamaban un órgano inmunitariamente privilegiado, como queriendo decir que el sistema inmune no ejercía efecto en el cerebro, pero ahora sabemos que no es así. Y que el sistema inmunitario está por todas las meninges actuando en el cerebro también. Entonces, pues nos parece muy interesante ver cómo el sistema inmune y el sistema endocrino pueden estar dando lugar a estos cambios tan pronunciados que vemos en el... En el artículo, claro, hacéis una recopilación de lo que se ha hecho hasta el momento y sobre todo proponéis cosas a hacer en un futuro, ¿no? O sea, ¿qué haría falta hacer? A ver si lo resumimos en el poco tiempo que nos queda. ¿Qué proponéis? Pues los frentes abiertos ahora mismo en humanos es entender, como te decía, cuáles son las moléculas o los sistemas durante el embarazo que están desencadenando estos cambios cerebrales. Eso es un frente muy importante. Otro de los frentes es entender a nivel celular qué ocurre en el cerebro de las madres humanas, porque, como te decía, la resonancia magnética tiene una resolución limitada y más allá del milímetro no sabemos aún qué ocurre a nivel celular. Ese es otro de los frentes abiertos. Y luego necesitamos, en el artículo lo que proponemos también es colaboración entre laboratorios. Lo que necesitamos es crear bases de datos muy grandes, es decir, con muchos datos de muchas madres, para poder contestar a otro tipo de preguntas que requieren más poder estadístico. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, a través de diferentes iniciativas, contactar con diferentes investigadores que están recogiendo datos de resonancia magnética de madres durante el embarazo y durante el posparto, que hay varios en todo el mundo, e intentar crear una red en la cual podamos combinar todos esos datos en algún punto, cuando cada grupo ya haya publicado sus cosas, ¿no? Juntar todos los datos y crear una base de datos longitudinal, a poder ser, que es lo ideal. Longitudinal quiere decir que tenga varios puntos de las madres, y con miles de madres de todo el mundo, para poder entender, por ejemplo, cómo afecta la cultura, cómo afecta, o sea, cosas culturales muy importantes como las bajas de maternidad, que en cada país varían, cómo afecta ese tiempo protegido con el bebé que tú tienes en las trayectorias que vemos y en la salud mental de la madre también, y de la familia. También incluimos a las parejas en esto. Entonces, sí, hace falta por una parte hilar muy fino, ¿no? Es decir, irse al detalle de qué ocurre a nivel molecular y celular, y luego también como hacer
hacer algo, hacer bases de datos grandes para poder contestar preguntas transculturales que llamamos, o sea, que podamos detectar la variabilidad que hay entre sujetos en las trayectorias cerebrales y por qué se da esa variabilidad. Y supongo también identificar algunos casos en los que se pueden producir problemas. Exacto. De tipo ya sea físico o mental. Sí, un área por explorar es entender si la desviación de estas trayectorias tiene algo que ver con la depresión perinatal o otros problemas mentales que hay durante el embarazo, que son muy frecuentes. Llegan a ocurrir hasta en un 15% de las madres. Y supongo la depresión posparto también, ¿no? Se conoce como depresión posparto, pero puede iniciarse durante el embarazo. Entonces, al periodo que comprende tanto embarazo como posparto le llamamos periodo perinatal. Entonces, hay veces que se habla de la depresión perinatal porque también puede empezar durante el embarazo, pero sí, es la depresión posparto. Muy bien, es una pena, tenemos que cambiar de tercio porque el tiempo se nos echa encima. Pero siempre me gusta que habléis, en primer lugar, del equipo, el equipo con el que has realizado estas investigaciones, que me cuentes cómo os habéis organizado, aunque has dado ya algunas líneas a medida que ibas hablando, pero siempre interesa conocer cómo ha sido todo eso. Cuéntanos. Pues mi laboratorio de Madrid, liderado por la doctora Susana Carmona, para mí ha sido el mejor laboratorio en el que podría haber hecho el doctorado, porque bueno, es un laboratorio muy único. La doctora Susana Carmona tiene una manera de trabajar en grupo que yo creo que carece mucho en el sistema académico de hoy en día, en el cual los investigadores nos empujan a trabajar de manera muy individual y aislada y nos empujan a ser expertos en todos los aspectos del proceso científico y es muy, muy difícil. Y la doctora Carmona desde el principio quiso crear un grupo de investigación con diferentes expertises y que pudiéramos trabajar en cada proyecto todos juntos. Entonces, bueno, en el laboratorio ha ido entrando y saliendo mucha gente, pero los que hemos participado sobre todo en estas investigaciones somos yo, que soy biotecnóloga y luego estudié un máster en neurociencia. Luego María Paternina, ella es ingeniera biomédica y luego también tiene un máster en estadística. Entonces ella pues se dedica a toda la parte de saber cómo analizar los datos en cada momento y desde el procesamiento de las imágenes hasta la estadística, porque es muy complicado en neuroimagen. Y luego otra pieza fundamental también es Dani Martín. Él es físico, después de su postdoctorado se cambió al área de la neuroimagen, pero tiene una base muy sólida también de programación y de conocimientos físicos que también ayudan mucho a que la parte técnica de la investigación se haga de una manera muy, muy rigurosa. Y luego está la líder del grupo, que es psicóloga con un doctorado en neurociencia, entonces también le da también el toque más psicológico a la investigación. Y entre todos hemos participado en las investigaciones y cada uno ha aportado lo que mejor se nos da. Y yo creo que esa ha sido la clave de nuestro éxito y ojalá cada vez haya más grupos que trabajen en conjunto de verdad. Aunque es muy difícil, yo ahora que estoy en Estados Unidos es muy, muy complicado. Aquí todo el mundo trabaja, cada uno tiene como su proyecto y las colaboraciones se producen, pero cada persona tiene su proyecto, entonces es muy difícil trabajar en grupo, que yo creo que es lo que hace la excelencia en el trabajo. Bueno, háblame de ti. Como siempre digo, hay estudiantes, algunos están a lo mejor estudiando, terminando bachillerato y pensando que quieren ser científicos en el futuro. Y el ejemplo vuestro les viene de maravilla, porque cada uno de vosotros es un mundo, y eso lo llevo comprobando a lo largo de las 500 entrevistas que llevo hechas aquí en ciencias.com, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida, tu carrera en ese sentido? Pues yo siempre digo que topé con esta investigación de casualidad. No tengo una historia épica de que desde que era pequeña me interesaba el embarazo, no. O sea, la verdad que yo estudié biotecnología
Luego me interesé por la neurociencia, sí que es verdad que siempre es algo que me llamó la atención, entonces estudié el máster y cuando acabé el máster topé con Susana porque era colaboradora del investigador con el que hacía mi trabajo de fin de máster, que es el doctor Óscar Vilarroya, y ella necesitaba a una estudiante predoctoral que tuviera una base de biología y que también le gustara escribir y que escribiera bien en inglés. Y mi perfil cuadraba con esa descripción y empecé a trabajar con ella y entonces a partir de ahí es cuando me enamoré de la investigación. O sea, yo siempre digo que con el mundo de la investigación topé por casualidad y creo que me metí un poco sin pensarlo demasiado, la verdad, pero tuve la suerte de topar con una investigación que me apasionaba y, bueno, yo soy muy feminista, entonces la verdad que me canalizo mucho eso a través de mi investigación, siento que aporto algo a todo el sesgo de sexo que hay en biomedicina. Me siento bien sabiendo que nuestras investigaciones priorizan estudiar lo que ocurre en el cuerpo de la mujer, que es un campo muy desconocido por diferentes motivos. Y bueno, yo lo que les recomendaría a cualquiera que quiera empezar en ciencia es que no lo hagan por inercia, porque es verdad que hay veces que, pues, sobre todo cuando estás estudiando un máster, hay como una rama muy clara que es, bueno, pues me meto en el doctorado, ¿no? Y yo lo que recomendaría es, si encuentras un tema que te apasiona, entonces ve por ahí, porque entonces sí que merece la pena. Pero también conozco muchos casos de investigadores que no les apasiona lo que estudian y entonces puede ser un camino muy, muy arduo y muy, muy desagradecido, porque es muy competitivo también. Entonces esa es mi recomendación. Esa recomendación se oye mucho en este programa. Sí, generalmente es algo en lo que coincidís, ¿no? Entusiasmo ante todo. A uno le tiene que gustar lo que hace. Te tiene que gustar, sí. A mí me encanta y eso compensa los momentos de incertidumbre que tiene la carrera. Hace que todo merezca la pena, porque en el día a día estudio y aprendo y leo cosas que me interesan mucho, entonces pues... Aunque ese me gusta puede ser un descubrimiento en un momento dado. Para un estudiante de bachillerato, de final o de comienzo o de carrera y que quiere decidir si va a hacer un doctorado o no, pues igual está por descubrir ese campo que le gusta. O sea, muchas veces hay que probar primero, evidentemente. Totalmente, sí, sí. O sea, yo creo que en los colegios y en los institutos ojalá hubiera más información acerca de lo que significa hacer ciencia pues, de lo que se está haciendo hoy en día. Me gustaría que hubiera como cursos o incluso asignaturas donde se estimulara el espíritu crítico, sobre todo, que yo creo que es lo más importante para hacer ciencia, es no creerte casi nada, tener mucho cuidado. Hay una fina línea entre ser científico y ser divulgador y yo siempre trato de tener mucho cuidado entre decir solo las cosas que estoy segura que hasta que lo que sabemos ahora que es cierto, pero aún así hacer ciencia es hacer cosas que puedan ser luego falseables. Entonces eso es algo que siempre hablamos en mi laboratorio en Madrid, que la ciencia está en continuo cambio y que la gente que consume ciencia también tiene que estar preparado para eso. La ciencia no es una religión. No hay verdades absolutas y menos en ciencia. Pues. Muy bien, pues ha sido muy interesante. Muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal por esos mundos de Estados Unidos, ahora que llevas ahí muy poquito tiempo? Muy contenta. Santa Bárbara es un paraíso, la verdad. Y el campus es una maravilla. Estamos enfrente del mar, o sea que te imaginarás. Eso sí, está muy bien. De acuerdo, pues nada, pues que te vaya muy bien por ahí y espero que en un futuro, pues cuando vuelvas a publicar una investigación, o incluso si no la publicas, pero que quieras hablar de ella, pues ya sabes dónde estamos, solo me lo tienes que decir y nosotros encantados de escucharte, desde luego. Nada, igualmente, gracias por las preguntas que han sido muy interesantes. Muy bien, hemos hablado con Magdalena Martínez García, hemos dicho que es investigadora en la Universidad de California en Santa Bárbara y también lo ha sido en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Lo dicho, hasta pronto y muchas gracias. Gracias.
Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.